Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder reunirnos en esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Y me han pedido que hoy le dediquemos tiempo al primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, lo cual haremos con mucho gusto. Está lleno de grandes títulos, que cada título merecería una predicación, pero no tenemos ese tiempo, de tal manera que vamos a examinarla un poquito a vuelo de pájaro para entender lo que Pablo quería expresar en esta carta. Pero antes de esto, quisiera que viéramos un poquito, a manera de introducción, de qué era Éfeso, o la iglesia de Éfeso, un poquito hablar sobre eso. Entonces, podemos recordar que la carta a los Efesios fue escrita por Pablo mientras se encontraba prisionero en Roma y mientras esperaba ser escuchado por el emperador Nerón. Y también desde esa prisión en Roma escribió otras epístolas, como la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses y la carta a Filemón. Fue llevada desde allí, desde Roma, a Tíquico, quien la llevó a los Efesios, aun cuando esta en realidad era una carta circular que Pablo pretendía que se leyera a todas las iglesias. Sin embargo, él estaba pensando en Éfeso cuando escribió la carta, y realmente lo que hace que Pablo la escriba es porque es una iglesia que él quiso muchísimo. En el segundo viaje misionero de Pablo, él llegó a Éfeso y conoció a esta gente y fundó la iglesia, y luego en el tercer viaje misionero ya le dedicó casi 3 años para enseñar en esa iglesia. Es una iglesia que llegó a un nivel espiritual muy alto. Por eso algunas personas le llaman a esta epístola como la epístola del tercer cielo, la epístola de la cúspide, de la cumbre, del pináculo. Es donde está la máxima revelación de Dios para la iglesia. Y el tema obviamente de esta carta es la iglesia como la obra de arte, la obra preciosa de Dios. Teniendo eso entonces un poquito en mente, también recordemos que Éfeso era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano en Asia Menor. La primera obviamente era Roma, pero en Asia Menor la primera era Éfeso. También allí había iglesias del Imperio Romano, en territorio del Imperio Romano, como en Corinto, también en Alejandría, y en fin, es una ciudad muy grande políticamente, económicamente, y también era la sede de la famosa diosa Diana, o sea que era idólatra, pero tenía unas bellezas de construcciones como el templo de la diosa Diana y las avenidas hechas en mármol blanco, que realmente la hacían una ciudad muy especial. Pero para Pablo era importante porque allí estaba la iglesia que podía entender las verdades más profundas de la palabra de Dios. Y de eso se trata la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude esta mañana a llevar a cabo este estudio. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces con nosotros, tus hijos. Y en especial te damos gracias por la manera como utilizaste al hermano Pablo en su entrega como misionero, como predicador, como hombre de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por haber inspirado los escritos de Pablo y que nos llegaran hasta hoy. Podemos entender la palabra inspirada por ti para nosotros. Tomamos estas palabras como venidas directamente del trono de Dios a través de Pablo, para instruirnos acerca de verdades que necesitamos conocer como cristianos. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús,
nuestro Salvador. Muy bien, vamos a leer los versículos que vamos a estudiar, pero los he agrupado intencionalmente en 3 grupos. Al primer grupo, que es del versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 6, y le pongo un título que vamos a utilizarlo más adelante, que es que el Padre Celestial, el Padre del Señor Jesucristo, que con el Espíritu Santo forman la Trinidad, Él fue el que planeó la iglesia. O sea que la iglesia es una creación de Dios y planeada por Dios el Padre. Veamos estos versículos que respaldan ese aspecto. Dice así Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego pasa Pablo a la segunda parte de su introducción, que habla sobre el Hijo, y habla del Hijo que fue el que pagó el precio por la iglesia. Y comenzamos en el versículo 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Y luego habla sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el que protege a la iglesia. En el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y luego continúa Pablo orando por los efesios, por esta iglesia que estaba en su corazón y que siempre le daban buenas noticias de ellos. Y dice así Pablo en el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como se dan cuenta, es una riqueza de carta, es una riqueza de temas y merece mucho tiempo, pero hoy no tenemos sino 19 minutos a partir de ahora. Entonces vamos a ir rápidamente mirando los temas que hemos leído. En primer lugar, fue el Padre Celestial quien planeó la iglesia. Pablo dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Y el verbo está en pasado, nos bendijo. O sea que son bendiciones espirituales que ya tenemos. Y estas bendiciones son nuestras en Cristo, en el cielo. Pertenecen a los santos, a todos los que estamos en Cristo. Y de una vez quiero decirles, hermanos, que no hay sino dos tipos de personas en todo el planeta Tierra: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. No hay más. Para los que estamos en Cristo, Pablo les dice que estamos sentados con Él, con Cristo, a la diestra del Padre en los cielos. Esta es una verdad difícil de creer por lo grande y lo impresionante que es. Esta es una realidad. Todo aquel que está en Cristo está sentado con Él a la diestra del Padre. Si en este mismo momento ocurriera un cataclismo, un terremoto, lo que fuera, y nosotros voláramos, nos despertaríamos sentados con el Padre Celestial, porque estamos en Cristo. La salvación es estar en Cristo. Ser cristiano es estar en Cristo. Ser miembro de la iglesia del Señor es estar en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos son en Cristo. Si no estás en Cristo, no eres salvo, no eres parte de la iglesia, no perteneces al Señor. Entonces, luego Pablo les dice, nosotros, los que estamos en Cristo, fuimos escogidos por el Padre Celestial antes de que este mundo existiera, y nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice que esa elección que el Padre hizo es una elección soberana, como lo dice en otras partes de la palabra de Dios. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Es una elección soberana. Luego dice que todos los que estamos en Cristo fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo. Óigase bien, todo el que está en Cristo ha sido predestinado para ser como Cristo. Ninguno en la iglesia ha sido predestinado para ser otra cosa diferente a Cristo Jesús. Esta predestinación significa que Dios tiene un propósito para aquellos que elige y que llama. Dios lo llama con un propósito, y ese propósito determinado, ese plan para la vida de las personas, es lo que se llama la predestinación de los elegidos, de los llamados.
Y somos predestinados también para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si estamos en Cristo, somos adoptados hijos suyos por medio de Él. Y esa predestinación ocurre en amor y es por puro afecto de su voluntad. Al estar en Cristo, somos aceptos en el amado, porque Cristo es el amado del Padre. Y todo el amor que el Padre le tiene al Hijo, nos lo tiene a nosotros por estar en Cristo. Somos aceptos. Recibimos el amor del Padre porque estamos en Cristo. Y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. Esto es algo muy grande, pero podría resumirse en una canción que a veces cantamos, dice, ustedes se acuerdan, eran 100 ovejas, una canción muy casi campesina, pero que habla de la labor del buen pastor. Y cuando estamos hablando de predestinación para ser transformados a la imagen de Cristo, para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, para ser aceptos en el amado y para tener herencia en el amado, en Cristo Jesús. Es como decir que este buen pastor recibió 100 ovejas y llevó al cielo 100 ovejas. No se le perdió ninguna. A la que estaba descarriada la buscó y la rescató. Por eso coincide con lo que piensa Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Déjame buscar esos versículos. Romanos 8, desde el 28 al 30. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 100 ovejas tenía, 100 ovejas llevó al cielo. El buen pastor. Bueno, terminamos en esta parte lo que el Padre planeó para la iglesia. Ahora vamos a ver que el Hijo también pagó por la iglesia. Y dice los versículos que en el amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Lo primero que viene es la obra más importante del Señor Jesús. Vino a redimir a los pecadores como tú y como yo por medio de su sangre. Él vino a buscar a pecadores y pagó el rescate de pecadores entre los cuales estábamos tú y yo. Por el rescate que Él pagó con su sangre, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos y por eso pudo perdonar nuestros pecados. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derramó su sangre para que fueran perdonados nuestros pecados. Y Él recibió, como decía, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Según las riquezas
de su gracia. Si hay alguien que es riquísimo en gracia, es Dios. Y es según las riquezas de su gracia que recibimos esa redención y que recibimos ese perdón de pecados. Pero esto es una redención para libertad. Nos sacó de la esclavitud del pecado, donde estábamos sujetos a Satanás, para ponernos en libertad. Nos compró no para hacernos esclavos de Él, sino para ponernos en libertad. Lo mínimo que podemos hacer es servirle a Él, pero no nos lo exige. Simplemente dice, el que me ama, me sirve. Y nos ha revelado ahora el misterio de su voluntad. Cuando aparece esta palabra en la Biblia, misterio, no se refiere a algo secreto, se refiere a algo que todavía no ha sido revelado en el Antiguo Testamento. O sea que es una revelación que aparece a su tiempo. El misterio entonces es algo que Dios no había revelado previamente, pero que ahora lo revela. ¿Y ese misterio cuál es? Reunir todas las cosas en el cielo y todas las cosas en la tierra bajo una sola autoridad, que es Cristo. Y en la consumación de los tiempos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese es el título y el nombre más alto, nombre sobre todo nombre. El Señor Jesucristo es el Señor. Y Dios ha determinado que nosotros los que estamos en Cristo tengamos parte en la herencia de Cristo. Somos coherederos con Cristo, conforme al plan de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que es de Cristo es nuestro. Y nosotros somos de Cristo y Cristo es nuestro. Todo es nuestro. Entonces, hermanos, miramos ahora cuál es el papel del Espíritu Santo como el guardián de la iglesia, el que guarda a la iglesia. Dice el versículo que Dios el Padre y Dios el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que nos regenerara a los pecadores que hemos creído en Cristo, a los que estamos en Cristo, y que nos sellara. Y el mismo Espíritu Santo es el sello que Dios pone sobre nuestros corazones. Hay un doble propósito en la obra del Espíritu Santo cuando sella al creyente. En primer lugar, Él implanta en nuestros corazones la imagen de Dios. Es como un anticipo de la obra de Dios. Ese sello del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo garantiza el derecho de propiedad que tiene Cristo sobre nuestras vidas. Estamos sellados por el Espíritu Santo diciéndole pertenecemos a Cristo. Y al final, cuando el Señor recoja su iglesia, el Espíritu Santo nos entregará a Cristo en el día de la redención, en que Dios, el Espíritu Santo, entregue la iglesia a Cristo. El Espíritu Santo entonces es el anticipo de la herencia, son las arras de nuestra herencia. Por último, Pablo termina con una oración. Pero Pablo es un hombre de oración. Si ustedes encontrarán en todas las cartas de Pablo que siempre está orando por alguien y siempre da nombres propios. Él tiene su lista de oración. Y yo me imagino que tenía la lista de oración de los efesios. Fulanito de tal parte, de tal barrio, el que me recibió en su casa, aquel que me ayudó con tal cosa, este hermano que era tan bueno, tan servicial en la iglesia. Y entonces,
cuando él escucha, seguramente por medio de Tíquico, las noticias de lo que estaba pasando en Éfeso, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por los otros hermanos, no ceso de orar por vosotros y de dar gracias a Dios por ustedes. Es decir, lo que motiva la oración de Pablo son las buenas noticias que acaba de recibir de Éfeso. No ceso de dar gracias por cada uno de ustedes, según la lista que yo tengo. ¿Y para qué ora Pablo? Para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios mismo. Ahora, ¿quién puede dar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios? Solo el Espíritu de Dios puede revelar a Dios en el corazón del hombre. Solo el Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios y puede revelar a Dios y darlo a conocer. Pide Pablo en su oración que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a que Él os ha llamado y las riquezas de su herencia en los santos. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé luz para poder entender y saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su herencia de Dios en los santos. Nosotros decimos que somos coherederos con Cristo, pero también decimos que nosotros mismos somos la herencia de Dios. La iglesia pertenece a Dios. Los santos le pertenecen a Dios. Es la herencia de Dios. Y dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Y la palabra que utiliza aquí en su oración Pablo es, cuando habla de poder, dice, dunamis, que significa poder explosivo, como la dinamita. La supereminente grandeza de su poder. Ese poder que llevó al Señor Jesucristo hasta los cielos, lo resucitó, lo llevó en la ascensión y lo sentó y está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad. Y entonces Pablo termina diciendo que Cristo, que fue levantado con ese poder por el Espíritu Santo, es la cabeza de la iglesia. Y lo que tenemos que ver con claridad es que Cristo es la cabeza del cuerpo que llamamos iglesia, su iglesia. Y que al estar unidos a Él, al estar en Él, todos estamos bajo su autoridad. Nosotros, que somos miembros de su cuerpo, estamos bajo su autoridad. No puede ser que haya un miembro que hace lo que se le da la gana, desobedeciendo a la cabeza. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Dios, que todo lo llena en todo. Yo creo que esta carta vale la pena que evaluemos cómo es nuestra condición, cómo se encuentra nuestra relación con Dios. Que nos examinemos a nosotros mismos para comprobar si verdaderamente nos consideramos unidos a nuestro Salvador, si estamos en Cristo, que es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta bella carta. Y lo que Pablo pedía para los efesios, lo pedimos para nosotros también. Danos, Señor, un espíritu para poder entender todas estas maravillas. El conocimiento tuyo, Señor, la esperanza tuya
el poder tuyo, y que podamos ser siervos tuyos, obedientes, sometidos a la cabeza. Que tú, Señor, puedas seguir actuando a través nuestro, haciendo tu obra, lo que quieres hacer en el mundo hoy. Que seamos miembros sumisos, verdaderamente sometidos a la cabeza que eres tú. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Redentor. Amén.